Chicos, bienvenidos a una nueva clase más de historia. En esta ocasión vamos a estudiar la arquitectura inca. La arquitectura inca o del Tahuantinsuyo incluye todos los estilos, técnicas y tipos de construcción que los habitantes de ese imperio desarrollaron durante los años en que se convirtieron en la civilización más importante del Perú. Entre sus obras se encuentran edificios destinados a usos administrativos, civiles, económicos y religiosos. La piedra era el material más utilizado por los arquitectos incas. En las construcciones más simples, estas piedras se colocaban sin tallar, mientras que en los edificios más complejos sí se tallaban las piedras previamente. Las piedras empleadas encajaban a la perfección. Vamos a analizar algunas características de la arquitectura inca. Las características principales de la arquitectura desarrollada por los incas fue la sencillez de sus elementos y su solidez. Los constructores utilizaron piedras como materia principal. Vamos a ver la sencillez. Los edificios construidos por los incas no tenían adornos o decoraciones complicadas, pero sí existen algunas excepciones como el Templo Dorado, que estaba ricamente decorado con relieves y esculturas de oro. La solidez. Las grandes piedras empleadas por los incas eran colocadas en las construcciones sin necesidad de usar argamasa. La habilidad de sus arquitectos permitía que los bloques encajaran a la perfección entre ellas. Simetría. Las construcciones incas mantenían la simetría desde su eje, algo complicado de apreciar al estar los espacios superpuestos. Las obras también eran monumentales. Los edificios de los incas se caracterizaron también por sus grandes dimensiones y por su adaptación a la topografía de la zona en las que se construían. Su habilidad para levantar esas construcciones monumentales utilizando enormes bloques de piedra se puede comprobar en una de sus grandes creaciones, la piedra de 12 ángulos en el Cusco. En este momento ustedes van a observar un pequeño video sobre Ingapirca. Centro religioso, político, científico, militar y administrativo para los cañaris de incas. En la actualidad, es el monumento arqueológico prehispánico más importante del Ecuador. Apostado en los Andes australes, despliega majestuosos e invalorables restos culturales que en el Valle de Cañar son el testimonio de la presencia de sociedades andinas trascendentales. Ingapirca se encuentra a una altura de 3.160 metros sobre el nivel del mar. Término Ingapirca es quichua, que significa pared o muro del Inca, donde fueron asentados dos culturas prehispánicas, los cañaris hace más de 1000 años y los incas hace más de 518 años. Encontramos en la primera parte del sitio, denominado Pilaloma, toda esta estructura arquitectónica que está construida en una forma circular o media luna. Lo determinan con este nombre, quizá en tiempo de la hacienda fue utilizado para concentraciones de las cosechas. Posiblemente Pilaloma fue un asentamiento cañari que estaba relacionado como templo de adoración a la luna. Por eso en el sitio encontramos Templo de la Luna de los Cañaris, la parte más antigua, y el Templo del Sol de los Incas, ¿no? El complejo arqueológico de Ingapirca está conformado por un inmenso conjunto de estructuras de piedra, basamentos de vivienda, terrazas y caminos empedrados. Según estudios actuales, se ha confirmado que la función de Ingapirca fue religiosa. El adoratorio sirvió para rendir culto al sol, y el resto de sus espacios estuvieron en función de la cotidianidad inca. Como ningún otro. Vamos a seguir analizando otras formas arquitectónicas. La cancha.
El tipo de composición arquitectónica más común entre los incas fue la cancha. Este consistió en un cerco con formas de rectángulo que albergaba tres o más estructuras situadas simétricamente rodeando un patio central. En esta cancha se ubicaban edificios destinados a viviendas, palacios y templos. En ocasiones se construían varias canchas agrupadas para formar lo que son los barrios. Otra forma, callanca. Otro tipo de recinto rectangular era la callanca. Estos podían medir hasta 70 metros de largo y los edificios que contenían estaban asociados a templos estatales de importancia. Las estructuras tenían varias puertas y ventanas y estaban cubiertas por techos a dos aguas. Muchas de las callancas se levantaban cerca de las grandes plazas, por lo que se piensa que pudieron estar relacionados con actividades ceremoniales o con el hospedaje a administradores y funcionarios. Otro que vamos a analizar, el Usnu. El Usnu, por su parte, eran pirámides truncas y escalonadas construidas en los centros de administración estatal. Desde la cúspide de estos edificios, el inca o un representante dirigía un determinado tipo de ceremonias. El tambo. Fuera de las ciudades se construyeron los tambos, que funcionaban como posadas a lo largo de los caminos más importantes del Tahuantinsuyo. Ayahuasi. Estas también fueron muy frecuentes y se les conocía como la Casa de las Escogidas. En estos edificios residenciales residían las agyas, grupos de mujeres que trabajaban en actividades productivas especializadas como la textilería o la elaboración de la chicha. Vamos a ver algunas construcciones arquitectónicas destacadas. La arquitectura inca dejó construcciones destacadas en todos los estilos, edificios civiles en los adyus, edificaciones militares y templos y otras construcciones religiosas. Además, desarrollaron un sistema de caminos que abarcaron la mayor parte del Tahuantinsuyo y que era el llamado Capacñán. Tenemos la ciudad de Cusco. Según los relatos incas, Cusco fue fundada por Manco Cápac. La ciudad se convirtió en la capital administrativa y religiosa del imperio inca. También tenemos la famosa ciudad de Machu Picchu. La ciudad de Machu Picchu es posiblemente la más conocida entre las que nos dejaron los incas. Se divide en varios sectores: el sector urbano, el sector religioso o el agrícola. Este último estaba compuesto por varias terrazas que permitía a los habitantes de la ciudad cultivar las laderas de los cerros. También tenemos el Camino del Inca. La impresionante red de camino de los incas tuvo una longitud inicial de 60.000 kilómetros y unió territorios de las actuales naciones de Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, Chile y Argentina. 39.000 kilómetros sobreviven al día de hoy. El camino al Inca, a Machu Picchu, es una de las mejores obras de ingeniería hechas completamente a mano, sin saber de la existencia de la rueda o el hierro. Irónicamente, es posible que también acelerara el proceso de invasión de los españoles. Pudieron llegar a todos los rincones del imperio gracias al camino del Inca. Vamos a analizar sobre la ingeniería hidráulica. El complejo sistema de canales y drenado del camino del Inca. Machu Picchu fue construida sobre complejos sistemas de canales de drenaje e irrigación subterránea, impidiendo que las intensas lluvias dañen sus más de 150 estructuras, sus terrazas agrícolas en las laderas de las montañas
o la red de caminos que llevaban a ellas. Esta misma asombrosa forma de drenar el agua fue utilizada en el camino del Inca y ha permitido que se mantenga hasta el día de hoy. En casi todas las construcciones incas se puede ver una verdadera exhibición de la gran dimensión y comprensión que tuvieron los incas del agua y cómo la aplicaron al construir sus ciudades, caminos y demás. La red del camino del Inca se mantiene desde hace cientos de años y en la mayoría de los casos sin ningún tipo de mantenimiento. Los incas no solo eran expertos en cuanto a la agricultura y la ganadería, también desarrollaron un sistema de riego para poder conseguir mayores terrenos de cultivo. Este sistema fue llamado terrazas de cultivo. Y para regar sus cosechas cambiaron las rutas de varios ríos para proveer de canales para estas terrazas. Los incas costeños fueron los mayores ingenieros hidráulicos, pues se perfeccionaron creando métodos más sofisticados. También utilizaron el método de los camellones y sus técnicas, entre ellas el trazado de surcos artificiales para dar protección a las plantas, facilitar el drenaje durante las lluvias y también las inundaciones. A lo largo de los Andes podremos ver varias represas, cuya función era almacenar las aguas de las lluvias. Observatorios solares, los cuales, sin ser una obra hidráulica, tenían una espectacular aplicación en el control climático para beneficio de sus cultivos. La ubicación de los principales asentamientos humanos estuvieron siempre en la parte alta, lejos de los ríos o de las quebradas. Gracias chicos por su atención a esta clase de historia.